Y ya empezamos a grabar. Listo, la grabación ha iniciado. Bueno, muchachos, entonces, como bien saben, les doy la bienvenida a este primer CIPAS del paso 4 denominado descripción de la información. ¿Sí? Este es el primero que desarrollamos para esta unidad y vamos a abarcar algunos conceptos en este primer CIPAS y el próximo miércoles 23 de noviembre, la segunda parte. Estará dividida de la siguiente manera. Como bien saben, hablaremos de medidas estadísticas bivariantes en los dos, pero en este nos enfocaremos en la regresión y correlación lineal simple, recordando cómo se hace y qué es un diagrama de dispersión, en qué nos ayuda, para qué nos sirve, cómo se puede aplicar en sus carreras, la correlación y el coeficiente de determinación. Y el segundo CIPAS nos enfocaremos en aplicar los mismos conceptos ya dominados, pero en la correlación y regresión múltiple. ¿Listo? Cuando ya hablamos de varias variables que están relacionadas entre sí. ¿Listo? Primero hay que recordar algunos puntos en este CIPAS, que la fecha límite de entrega es el domingo 27 de noviembre. Todavía tenemos tiempito para desarrollar estos ejercicios. Acá recordando que siempre hay que estar pendiente de la agenda y el semáforo con los colores que nos dan aviso. ¿Sí? En donde el 27 de noviembre es el día, tenemos 11 días para su desarrollo. Y que después del 28 hasta el 4 de diciembre los tutores tenemos tiempo para hacer la retroalimentación, para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué se espera pues con esta actividad? Que ustedes siempre tengan la capacidad de aplicar las medidas estadísticas, en este caso bivariantes, por medio del cálculo e interpretación del software estadístico, Excel, Infostat, incluso la misma calculadora, ¿sí? Porque a veces somos tan dependientes últimamente del computador que se nos olvida que también hay otras herramientas manuales que podemos utilizar en caso de que tengamos fallas técnicas con nuestros computadores, ¿sí? Entonces, los que tienen calculadora científica online podemos explorar eso, que uno puede colocarlo en modo estadística, introducir los valores para X, para Y en este ejercicio y que la misma calculadora nos da el valor de la pendiente, del intercepto en Y y podemos sacar nuestra ecuación de regresión lineal, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, recordemos que el paso 4, esta actividad 4, está subdividida en estos ejercicios, en 6 ejercicios, bueno, 5 realmente, en donde el primero se basa en el desarrollo de un cuadro sinóptico, en donde abarcamos las medidas estadísticas bivariantes de regresión y correlación. En la actividad 2, buscamos la aplicación de estos temas en un artículo académico científico. En la actividad 3, ya enfocados en un ejercicio práctico que la guía sugiere, la guía de actividades. La actividad 4 ya es, y la actividad 5 es escoger las variables que nos da el anexo para poder encontrar una regresión y una correlación que tengan coherencia para su análisis. ¿Sí? Entonces ahorita quiero aprovechar este CIPAS para ir adelantando esa parte. ¿De qué variables podemos estudiar y relacionarlas entre sí? ¿Listo? Y ya poder adelantar esta parte de la actividad. Y bueno, acá les comparto la herramienta, como siempre, el Udicar, para poder desarrollar el cuadro sinóptico, pero también hay otros programas en donde pueden desarrollar su organizador gráfico. Entonces, también, ya, y antes de empezar, perdón, son varias recomendaciones. Participar en el foro oportuna y constantemente. Siempre es importante, muchachos, que ustedes estén mandando sus avances. No lo dejen todo a la última semana, porque actualmente uno recibe en promedio 1 o 2 avances por día, y eso ya es mucho. En cambio, ya la última semana llegan 10 avances, 10 trabajos por retroalimentar y es más demorada la respuesta. En cambio, si lo hacen desde ya, saben que tenemos el tiempo, los tutores, para poder enviar los comentarios necesarios para mejorar su trabajo, ¿sí? Entonces, no se esperan a lo último, muchachos. Háganlo desde ya. Un ejercicio, 2 ejercicios. Y nosotros oportunamente, lo más rápido posible, les podemos colaborar.
¿Listo? Porque ya en la última semana nos queda más complejo. Y bueno, como siempre, marcar el archivo, así como les doy en este ejemplo. Marcar el archivo con el número del grupo, su nombre, el número del grupo y el nombre del paso. Y que la estructura del trabajo debe tener esta organización, desde una portada hasta referencias bibliográficas. A veces se nos olvida estas primeras partes, pero esto es muy importante porque le da el cuerpo al trabajo. Con esto demostramos que entendemos lo que vamos a hacer, a lo que queremos llegar o por qué se hace, ¿sí? ¿Qué objetivos nos planteamos? ¿Qué queremos en este trabajo? Y ya el desarrollo de los puntos. Porque recuerden que en la rúbrica de evaluación hay un criterio en donde dice que presenta el trabajo, consolida el trabajo adecuadamente. Y ese punto se basa en esta organización. Y que al final tiene un valor de 120 puntos, en donde sacan como nota probatoria mínima del 72, ¿sí? Que es la probatoria. Si ya sacan 70, perdieron el trabajo, perdieron la calificación. Entonces, siempre que desarrollen su trabajo, vean que se cumple con todos estos parámetros y puedan optimizarlo. Y bueno, muchachos, antes de empezar la explicación, ¿alguien tiene alguna duda sobre el desarrollo del trabajo? Hasta el momento, ¿bien? Bueno, cualquier cosa escriben ahí en el chat y estaré pendiente. Bueno, entonces en la primera actividad, como les dije, estos son los conceptos que ustedes tienen que relacionar en el cuadro sinóptico. Cuando hablamos de cuadro sinóptico de medidas bivariantes, queremos que se vea reflejado el concepto de variable. ¿Qué es una variable? ¿Cuáles son las dependientes? ¿Cuáles son las independientes? También relacionen lo que es regresión, enfocado en la lineal y la múltiple. Asimismo, la correlación. ¿Qué es un diagrama de dispersión? ¿Por qué es importante la ecuación de la recta en este diagrama de dispersión? ¿Sí? El coeficiente de determinación y el grado de correlación. Si se dan cuenta, todos estos no tienen una jerarquía, nada es más importante que nada. Simplemente todos están relacionados entre sí porque todos dependen de todos para sacar la regresión y correlación y realizar un adecuado análisis estadístico en un proyecto de investigación o en sus vidas. ¿Sí? Entonces, esta lista es la que queremos observar como conceptos relacionados a las medidas bivariantes. ¿Listo? Y bueno, acá les daremos, como se habló en la web conferencia, términos generales para poder comprender el desarrollo del trabajo. Y ese primer término es variable. Recordemos que la variable, muchachos, es una característica medible, ¿sí? Una característica observable, cuantificable, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Recordando que la cualitativa son esos caracteres físicos como cambio, como color, ¿sí? Como valores que no tienen que ver con números, sino más que todo criterios como el género, masculino, femenino, ¿cierto? Entonces, eh, aquí en este trabajo no hablaremos de variables cualitativas, sino de variables cuantitativas. Cuantitativa, de cuantificar, que es aquella que puede expresarse a través de cifras, con métodos estadísticos, y que pueden ser continuas o discretas. Pero en este trabajo hablaremos también de las variables que se clasifican según su grado de relación, su dependencia, que una depende de la otra y una puede ser causa y la otra el efecto. En este caso, la independiente es la causa, la que va a promover un cambio, ¿sí? Y se sitúa en el eje X, en el plano cartesiano. Y la variable dependiente, que es situada en el eje Y, es el efecto, el resultado del cambio generado por la variable independiente, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo hoy claro. ¿Cómo definir en nuestro anexo, por ejemplo, cuáles pueden ser independientes y cuáles dependientes? ¿Sí? Cómo podemos relacionar unas con otras? ¿Sí? Se me fue esta diapositiva, pues no es necesario hablar de ella porque es del primer ejercicio, ¿cierto? Esta es, quería mostrarlas al contrario. Primero esta, recordando el tipo de variables que hicimos, y luego esta, pero quedó inverso. Y bueno,
Hablando de variables, ponemos un ejemplo, un efecto común en la vida cotidiana, un dolor de cabeza, ¿cierto? ¿Cómo podemos medir ese dolor de cabeza, esa intensidad de dolor, llamada también cefalea? Que ese es el efecto, ¿cierto? Que puede ser estudiado y considerado como una variable dependiente de algo, porque es el efecto de algo. ¿Y ese efecto cuál puede ser? Variables independientes. ¿Como cuáles? Ay, queremos medir a partir de los cambios en los niveles de azúcar, cómo afecta la cefalea, ¿cierto? Entre mayor consumo de azúcar, ¿qué pasa con nuestra cabecita? ¿Cierto? O queremos mirarlo a través de altos niveles de ruido. Ah, si yo me expongo a un ambiente lleno de música toda una noche, más de 24 horas, mejor dicho, ¿qué pasa con nuestro estado de salud, nuestro estado anímico, cierto? Ah, u otros. Cambios de presión y temperatura cada vez que viajamos. ¿A quién no le ha pasado que le duele la cabeza después de ir de Bogotá a Cartagena? ¿No les ha pasado? Cambia la presión, cambia la temperatura. Oh, por Dios, duró una semana enfermo y dañé el paseo. ¿Por qué? Por esos cambios de presión que pueden ser medibles y que pueden causar un efecto. ¿Cuál? Un dolor de cabeza. O síntomas de gripa. Ay, no, que estoy empezando a tener fiebre, dolor de cabeza, congestión. ¿Y qué me promueve? El dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, todos están encaminados a que pueden ser variables independientes, viéndola de manera individual, y que producen un efecto, y que ambas variables son medibles, ¿sí? Uno puede medir los altos niveles de azúcar, ¿sí? Hoy consumo 2 sobres de azúcar, mañana consumo 3 sobres de azúcar, para haré un experimento, ¿cierto? Al siguiente día consumo 5 sobres de azúcar y analizo mi estado anímico. ¿En qué momento empieza a dolerme la cabeza? ¿Sí? Entonces, ¿qué me estamos controlando? El tiempo. ¿Qué estamos controlando? La cantidad de azúcar que se consumó por día. ¿Y qué estamos controlando? El efecto que produce ese consumo de azúcar. ¿Sí ven? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de una relación, una correlación entre una variable y otra, que una se considera independiente porque estamos controlando su comportamiento para ver cómo puede ser afectado en algo que queremos analizar y que queremos medir. En este caso, la intensidad de dolor de cabeza. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para definir, bueno, nos dimos cuenta en que entre mayor nivel de azúcar tengo, más dolor de cabeza voy a tener. ¿Sí? O al contrario, entre menor consumo de azúcar tengo, entre más probabilidad tengo de reducirla, menor voy a tener posibilidad de tener un dolor de cabeza, ¿sí ven? Entonces, ¿sí ven cómo es una variable dependiente de la otra? Viéndola en términos de cotidianidad. Asimismo, entonces acá, hablando del dolor de cabeza, uno dice, bueno, le voy a establecer números, los voy a medir, y ya empiezo a graficar en el eje X niveles de azúcar, y en el eje Y de manera dependiente el dolor. Y al día 1 sucede esto, al día 2 esto, al día 3 esto, al día 4 esto, al día 5 y al día 6 y al día 7. ¿Qué estoy viendo ahí? Un comportamiento lineal positivo. ¿Sí bien? Entonces, para eso nos ayuda este tema, para definir y cuantificar esa relación entre variables y poderlo esquematizar en un gráfico y poder definir un comportamiento, predecir una hipótesis. ¿Sí ven, muchachos? Para eso es este tema. Pero así como hay lineal positiva, ¿cierto? Una correlación lineal positiva, también podemos encontrar algo inverso. ¿Sí se han dado cuenta cuando manipulamos una jeringa? Que ¿qué estamos trabajando ahí? Presión versus volumen. Es la jeringa. ¿Qué pasa cuando la estiro? O sea, la jalo hacia arriba. Pues hasta aumentando el volumen, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo decir? Que a mayor presión, perdón, a menor presión, porque estoy aumentando el volumen, pues mayor volumen voy a tener, ¿sí? O viceversa, entre mayor sea la presión, menor va a ser el volumen, ¿sí? Piensen este comportamiento como con una jeringa, de tal manera que ¿cuál es mi variable independiente? El volumen, porque estoy controlando el volumen.
Y a partir de ese cambio de volumen, ¿cómo afecta mi presión? ¿Sí? En esta jeringa. Y lo esquematizamos en esta gráfica. Colocamos en el eje Y la presión, en el eje X el volumen, y ¿qué observamos? Que a mayor presión, porque se está aquí presionando, ¿cierto? A mayor presión, miren los altos niveles de presión acá en atmósferas, medio en atmósferas. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye, ¿sí? Miren tan reducido el volumen. Estamos hablando de un valor de 0,5 litros, ¿sí? Un volumen muy reducido para una presión muy alta, 3.5 atmósferas. Pero ¿qué pasa? Que miren, estoy disminuyendo la presión, ¿sí? Está descendiendo la gráfica y que está aumentando el volumen, ¿sí? A temperatura constante. Esta es una ley llamada ley de Boyle, en donde claramente vemos lo contrario, que a mayor volumen, menor va a ser la presión. Y eso ya es una correlación negativa porque estamos hablando de un comportamiento inversamente proporcional, donde aumenta una variable y disminuye la otra. En cambio, ¿qué estábamos viendo en esta? Que aumenta una variable y aumenta la otra. En cambio, en esta, aumenta una variable y disminuye la otra. ¿Sí? Entonces, ahí estamos viendo varios tipos de correlación en donde tenemos que tener claramente definido si es positiva o negativa dependiendo de su comportamiento. ¿Listo? Que pueden darse los dos casos. Entonces, muchachos, estos son los datos que ustedes deben tener así de manera general y entender para el desarrollo de los primeros puntos. ¿Listo? Una correlación, que haya una correlación, que sea positiva, negativa. Sí, que haya relación directa entre las variables a escoger y que puedan ser estudiadas y medibles entre sí. Manito arriba para confirmar que me entendieron este primer punto, a lo que queremos llegar, que entiendan estas variables. Que no tenían ni idea, Edwin. Edwin o Edwin, ¿cómo se pronuncia? Lo que había explicado al principio, creo que en las calculadoras científicas se podía sacar el valor de X y Y, no sabía. Ah, sí, exacto. Sí, sí, señor, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Edgar, cuéntame. Ah, ¿verdad? Que es confirmando que entendiste. ¿Todos me están entendiendo lo que es una variable con respecto a la otra? ¿Cuál es la idea que queremos con este primer punto? Entender cómo se comportan las variables y su dependencia entre sí. Entonces dije manito arriba para confirmar que me están entendiendo. Y también me están escuchando, ¿no? Listo, excelente. Ok. Bueno, muchachos, continuamos. Entonces, esa es la idea del primer punto. Ahora el segundo punto. La segunda actividad es un poco más compleja por el dominio en inglés, pero espero aquí todos que no les tengan miedo al inglés. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ustedes tienen que buscar un artículo científico en donde esté relacionado a temas de su interés. En mi caso, yo, si se dan cuenta, yo hablo mucho de ciencia, biología, temperatura, químicos, cosas químicas, porque yo soy licenciada en química y esa es mi formación. Siempre me enfoco en eso. Pero digamos que ustedes están estudiando ingeniería de sistemas, software, programación, etcétera, y ese es el área de su interés, computadores, etcétera. Entonces pueden buscar un artículo científico enfocado en eso. ¿Sí, muchachos? Para que lo tengan presente, cualquier tema de su interés. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer? Estoy abriendo acceder al campus para que se den cuenta cómo se desarrolla este segundo punto, ¿sí? Si se dan cuenta, ustedes tienen que buscar un artículo académico científico en el cual se implemente un modelo de regresión o análisis de correlación, en donde ustedes deberán realizar un breve resumen compuesto por mínimo 100 palabras en inglés. O sea, tienen que buscar ya un artículo, ya sea en español o en inglés, y resumen en inglés, ¿sí? Donde destaque objetivos, resultados y conclusiones del artículo. Entonces, en este caso, les doy un pantallazo de cómo buscarlo, ¿sí? Con esta página. Pero espero que lo quiero hacer en vivo para que ustedes sepan cómo se hace directamente. Dame un segundito. Acá estoy intentando entrar a mi campus para que lo tengan presente.
Denme un segundito. Debería tenerlo abierto ya, ¿no? Pero es que entré de afán. Y olvidé este detalle. De hecho, ustedes lo pueden hacer al mismo tiempo que yo. Entonces, si se dan cuenta, estamos ingresando al campus para poder buscar el artículo. Esperemos que podamos ingresar. Listo, el código de acceso. El código de acceso es acá 061 79 76 883. Listo, muchachos. Entonces acá estoy ya en mi campus. Y ustedes generalmente entran acá a mis cursos, pero también hay otras funciones en este campus. Una de ellas es ingresar a la biblioteca, e-biblioteca. Y en este caso, ustedes ingresan a la biblioteca y aparece la base de datos. Entonces, cuéntenme en un tema de interés. Que digan, ay, yo quiero ver qué estudios se han hecho en esto. Propongan un tema mientras intento ingresar. O ya hicieron este punto. Bueno, entonces miren, estoy acá en la base de datos que les compartí en la captura de pantalla. Y acá les dicen palabra clave. Entonces pongamos rendimiento de computadores. Rendimiento de computadores. No sé, me estoy inventando algo, ¿cierto? Rendimiento de computadores. ¿En función de qué? ¿Qué se les ocurre? Rendimiento de computadores en función de bueno, coloquemos así, palabras claves, rendimiento de computadores, a ver qué sale. Entonces yo le doy buscar. ¿Sí ven que lo escribí en español? Entonces busco en la página de la universidad qué artículos pueden salir con relación a los computadores. Entonces acá estamos hablando de, aplicación de la clase invertida en la docencia de fundamentos de los computadores. Entonces de pronto aquí pueden hablar de la formación de ingeniería de un profesor, ¿cierto? Y cómo es su estrategia en el aula, ¿cierto? Bueno, entonces podemos ver estudios, hay libros, miren, en donde hacen ese estudio. Hay libros donde hacen esos. Y acá ustedes pueden modificar el año, miren, artículos desde el año 1905. Entonces pueden correr el año y buscar un filtro y colocan, bueno, yo quiero artículos desde el año 2008 hasta la actualidad. Entonces, acá ya les hace el filtro y aparecen libros y empiezan a ver uno por uno, a ver cuál les llama la atención. Entonces, por ejemplo, aquí dice, evaluación de métricas para el rendimiento de redes inalámbricas de robots móviles en el marco de la industria. ¿Sí? Entonces ustedes empiezan a ver así, artículo por artículo, y le dan aquí en texto completo en PDF. Y acá les aparece toda la opción y dicen, bueno, voy a ver este artículo de qué se trata. Bueno, está hablando de la evaluación de métricas. ¿Y qué es eso? Bueno, redes. Y empiezo a mirar y buscar y mirar el resumen. Empiezo a mirar el resumen de qué se trata el artículo. Entonces, ¿están haciendo mediciones? Es mi pregunta, ¿cierto? Entonces, acá me estoy dando cuenta que hacen una medición, el rendimiento de robots, hacen una métrica, etcétera. Y veo unos gráficos, ¿sí ven? Una tabla de datos. Y aquí dice métricas de distorsión, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y me doy cuenta de lo que están estudiando. Entonces acá, miren, estamos hablando de que están analizando las métricas de rendimiento y están mostrando unos gráficos. O sea, hay variables de estudio, hay variables que están midiendo, ¿sí?
Entonces aquí ya hay gráficos donde están relacionando una variable con la otra. ¿Sí, muchachos? Entonces a lo que voy es eso, que busquen artículos de su interés, vean el resumen desde el título y observan las figuras y vean las gráficas. Y ustedes dicen, ah, bueno, están analizando en este caso métricas de rendimiento versus cobertura. ¿Será que puedo utilizarlo para mi trabajo? Claro, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Que se esté aplicando el tema de variables, se esté aplicando la relación de una variable con la otra. Y recuerden que cuáles son las características que son medibles y que una afecta a la otra. Sin saber nada de este tema, ya veo un gráfico aquí que me interesa y puedo hacer un análisis, ¿cierto? Ay, pero que me aburrió este artículo, quiero buscar otro en donde muestren regresión lineal. Entonces, pues aquí hay más opciones, ¿sí? Más opciones que le puedo dedicar 10 minutos hasta encontrar uno que me llame la atención, ¿sí? Pero ¿cuál es la clave de esto, muchachos? ¿Cómo se encuentran estos artículos? Colocando las palabras claves. ¿Sí? Ah, bueno, que yo quiero un artículo de una vez en inglés. Ah, bueno, pues busco las palabras necesarias como computer, ¿cierto? Computer o en mi caso biología, absorbance, ¿sí? Coloco también la palabra clave en inglés y así sea uno. Miren, me va a salir un trabajo en inglés, ¿sí? Error analítico de absorbancia integrada en una técnica de estudio, ¿sí? En células, lo que sea. Y miren, o la detección del ion cuproso en nanopartículas. Ah, entonces ya son ensayos de mi interés en donde hay artículos ya descargados, ya publicados. Le hago clic, reviso y veo el título, leo el resumen, veo qué gráficos, miren, acá hay gráficos y están relacionando una tramitancia con una longitud de onda. Y miren las gráficas que muestran y puedo mostrar una relación o una correlación, miren. Absorbancia versus longitud de onda, mírenlo. ¿Siguen? Entonces yo digo, ya hay gráficos. Entonces este artículo lo voy a elegir con el fin de mostrar como ejemplo una aplicación de regresión o correlación, ¿sí ven? O la dependencia de una variable con otra, ¿sí ven, muchachos? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en esa segunda actividad. Ir detenidamente a buscar un artículo de su interés, colocando palabras claves y van a ver muchas opciones para poder usted elegir la mejor y poder explicarla en 100 palabras traducidas en inglés, en donde destaquen qué se hizo, qué resultados se obtuvo y las conclusiones. ¿Listo, muchachos? Entonces, para eso ustedes tienen que haber entendido esta parte. Para eso ustedes tuvieron que haber entendido estos conceptos que les dije al principio. ¿Se entienden estos conceptos? Si hacen el cuadro sinóptico a conciencia, van a entender automáticamente el tema y por lo tanto van a comprender y van a poder explicar bien el artículo que hayan encontrado. ¿Listo, muchachos? Entonces no es necesario compartirles página. Ya saben que directamente en la biblioteca ya encuentran el artículo. Y si necesitan la página, pues aquí se las comparto en el chat. Acá les comparto la página. Entonces aquí dice, al foro también se sube en inglés. Sí, o podría subirlo en español para como entender lo que has encontrado y ya luego como resultado final lo traduces al inglés dependiendo de los comentarios. Sí, procesadores, exacto, lo que ustedes quieran, el tema de su interés. Que me interesa la economía del país. Bueno, voy a mirar con el paso de los años, en el año 2000, en el año 2005, en el año 2010, cómo ha crecido yo ya voy a decir la temperatura, la economía. Entonces, sí, señor. El tema de interés. ¿Alguna pregunta con relación a esta segunda actividad, muchachos? ¿Les quedó claro lo que tienen que hacer en esta segunda actividad? Sí, señora. Listo. Ok. Bueno, Profe, qué muchachos. pena pregunta. ¿Quieres decir algo? Sí, profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Brandon. Eh, el artículo, ¿hay algo que hacer? Aparte, hay que copiar el enlace del artículo en algún archivo.
Referencialo, o sea, lo descargas, y lo recuerdo lees el resumen o lees así por encimita lo que se hizo y ya cómo se evidencia el artículo con la referencia bibliográfica. Al final del artículo ustedes tienen que decir, este artículo es sacado del nombre tal, con los autores tal, publicado en tal revista en el año tal, ¿cierto? perfecto, profe. Sí, señora, muchas gracias. Ok, Vale. con la referencia. Listo, esa es la segunda actividad. Y la actividad 3 consta ya de la aplicación y del concepto de regresión y correlación. Y recordemos que la regresión es un modelo matemático, ¿cierto? Se explica por un modelo matemático con la ecuación lineal de la recta, ¿sí? Denominada y es igual a ax más b o mx más b, en donde a o m es la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente es un cambio que muestra esta relación entre una variable con otra, ¿sí? X pues es la variable independiente y Y la dependiente. Y B es el intercepto en Y, ¿cierto? Es mi valor donde la gráfica toca Y, el intercepto en Y. ¿Sí? Entonces, esta regresión se calcula con la ecuación de la recta. Y la correlación, pues ya depende de algunos términos como es el coeficiente de determinación que nos proporciona el grado de confiabilidad. ¿Sí? Cuando hablemos del ejercicio grado de confiabilidad, si es pertinente, si es viable el modelo, sí o no, depende del coeficiente de determinación, R al cuadrado. Y está entre 0 a 1 y se multiplica por 100 al final para mirar ese porcentaje de confiabilidad. Entre más se acerque a 1 o 100%, pues mayor será el ajuste del modelo de la variable que se está explicando, o sea, más confiable es. En cambio, si está más cercano a 0, pues menos fiable será. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si un modelo es confiable o no? Entre más se acerque a 1, ¿listo? O al 100% de confiabilidad. Y el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada de R del, ¿cómo es? El coeficiente de correlación es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, ¿sí? Y ya nos da ese grado de correlación. Nos dice si es positivo o negativo. Nos dice si es directamente proporcional o inversamente proporcional. O si o en sí no hay correlación. La correlación es nula. Entonces, para eso se saca este último, para determinar estos comportamientos estadísticos. Este análisis estadístico, ¿bueno? Entonces, los dos están ligados entre sí. Y acá, pues, les resumo lo mismo que les dije anteriormente. El coeficiente de determinación y correlación nos ayuda a determinar este comportamiento en los datos y que si es en forma creciente, es positiva. Y entre mayor lineal sea, es porque el coeficiente de determinación es cercano a 1, ¿sí? Que no hay correlación, es porque los datos están muy dispersos entre sí y no es confiable el modelo. O la correlación es negativa, quiere decir que también es viable si es correcto, pero nos está mostrando que es un análisis inversamente proporcional, ¿sí? Entre mayor aumenta una variable, disminuye la otra. Entonces, por eso lo de los signos. Y finalmente, cuando nos hablan de cuál es el tipo de correlación o el grado de correlación, ya se saca con el cuadrado de la determinación, ¿verdad? Y ya esta tabla que les compartí desde la web conferencia nos marca esa clasificación. Dependiendo del número que dé, se clasifican estas. Por ejemplo, si me dio una correlación de 0,75, pues se sitúa en este, ¿verdad? Queriendo decir que la correlación es alta. O que si nos da 0,95, la correlación es muy alta. Pero en cambio, si es 0, la correlación es nula. O si es negativa, la correlación es grande, perfecta y negativa, pero es inversamente proporcional. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo del grado de correlación, podemos clasificarlo en alguno de estos criterios, que son los mismos que estos. ¿Sí ven? Ambas tablas dicen dan la misma información. ¿Listo, muchachos? Y bueno, para ya dar enfoque específico en este ejercicio, quise hablar
de dos variables muy útiles en la química, en la ciencia, que es la absorbancia versus la concentración. Ustedes dirán, ¿qué es la absorbancia? ¿Qué es eso? Pues muchachos, imagínense que los científicos quieren determinar la concentración de una proteína en una muestra. ¿Qué tanta proteína hay en ese alimento procesado, en ese salchichón? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los científicos? Hacer una curva de patrón, que aquí dicen, se hace una curva patrón con algún reactivo asociado a la proteína de estudio y se hace un estándar y se hace una curva de calibración. De tal manera que cuando coloco mi muestra y leo los parámetros y se ajustan a esa curva de calibración, puedo determinar la concentración de la muestra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice este problema. Un grupo de investigadores desean determinar la concentración de proteína en un alimento procesado. Dentro de las variables estudiadas se analizó la absorbancia, la cual es la capacidad que tiene una muestra para absorber energía. Pues muchachos, uno tiene una muestra, le pasa un haz de luz, pan, y cuantifica la cantidad de energía absorbida, la cantidad de luz absorbida. Y entre mayor absorbe, mayor concentración tendrá la muestra. ¿Sí? Hagan de cuenta como el color negro. ¿Se han escuchado que una persona de color negro absorbe más energía solar que una que viste de blanco? Por eso en la playa todos visten de blanco y no de negro, porque el negro absorbe mucho más energía, es más concentrado. Por lo tanto, pues ya saben los efectos. En cambio, por eso, si vestimos de blanco, no absorbemos tanta energía y menos va a ser el bochorno, ¿cierto? Asimismo pasa con estas pruebas. Se hace una muestra, esta solución que es de permanganato de potasio, se lee en el espectrofotómetro, que es el instrumento de medición, y pasa las de luz y va a absorber una gran cantidad de energía, por lo tanto la absorbancia va a ser muy alta. Pero en cambio, se hace una serie de diluciones, o sea, se reduce la concentración en este orden hasta llegar a la solución más diluida, a la que no tiene tanta concentración. Entonces, acá va a absorber menos, ¿cierto? Porque es la más transparente. Asimismo pasa en estos experimentos, muchachos, ¿sí ven? Entonces, en este caso, esta técnica nos ayuda a determinar la concentración de algo sobre esta curva patrón elaborada. Y eso se hace con un diagrama de dispersión, como se los muestro a continuación. Entonces, aquí les doy los datos. Acá les muestro estos datos en donde dicen, bueno, se hizo la curva de calibración, la curva patrón, con estos datos de concentración. ¿Y qué observamos? Antes de graficar, ¿qué observamos? Que cuando la concentración es cero, la absorbancia es cero. Cuando la concentración es 0,25, la absorbancia es 0,21. ¿Sí ven? Pero ¿qué estamos viendo ahí, muchachos? Estamos viendo, sin meternos tanto en el cuento, ¿qué estamos viendo? Que estamos viendo un aumento. ¿Sí ven? Está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. ¿Sí ven? ¿Y qué vemos en la otra variable? Aumentan las dos. Señor. Exactamente, aumentan las dos. Que ahí Así están. es. ¿Qué esperan que suceda? Que la gráfica sea como Positiva. excelente, positiva, ¿cierto? Entonces, sin necesidad de hacer la gráfica en Excel, ya tenemos una predicción. Tenemos una absorbancia en el eje Y en el eje X una concentración. Y que empezamos a graficar desde cero, porque 0 con 0. Y empezamos a ver este comportamiento, muchachos, ¿cierto? Porque aumenta una variable y aumenta la otra, sin necesidad de ir a Excel. Eso es lo que quiero que ustedes hagan cuando definan sus variables, en el cuarto punto. Que antes de empezar a operar los números, vean que haya una relación entre sí y pueda una ser dependiente de la otra para que su correlación sea medianamente exacta. ¿Sí? No elijan una variable por elegir, cualquiera, la que se me ocurra, no, sino que exista una relación. Y ahorita hablaremos al final de eso. Entonces nos fuimos a Excel y eso es lo que quiero que hagamos en este CIPAS también. ¿Cómo trabajar desde Excel? Así de rapidez. Entonces, estos son los resultados
pero quiero que vean de rapidez cómo se hace. Desde Excel. Ejercicio, práctica, CIPAS, paso 4. Entonces, muchachos, estos valores que les mostré inicialmente en la diapositiva son los mismos que están acá. Variable X, variable Y. Y creo que este no es el archivo, porque es del anterior. Ejercicio de práctica CIPAS. Este sí es. Entonces, mire, muchachos, concentración versus absorbancia. Organicé los datos y coloqué. Bueno, ya hice mi curva de calibración. Ahora leo la absorbancia de mi muestra desconocida, porque yo quiero saber la concentración de esto, ¿sí? Y ya tengo la absorbancia. Entonces, ¿qué hago? Esa es una aplicación para que se den cuenta por qué es importante hacer un diagrama de dispersión en un estudio científico, ¿sí? Entonces, nos dicen, bueno, ¿qué debemos hacer primero? Organizar los datos. ¿Qué hacemos segundo? Realiza el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. Entonces, realizo mi diagrama de dispersión como eligiendo los datos, me voy a insertar y me voy a buscar gráficos y busco gráficos de dispersión y ahí ya me salen. Automáticamente, miren, ya me salen, ¿sí? Solo que ya la tenía hecha. Y ya empiezo a editar los datos. Bueno, le doy gráfico, le doy nombre a mi gráfico. En este caso aparece un signo más donde ustedes pueden editar los ejes, el título del eje, el título del gráfico, si es con cuadrícula o no, ¿sí? Entonces automáticamente, muchachos, eligiendo los valores, ya puedo ir armando la curva, ya Excel me lo hace. Pero como les decía en un inicio, también lo puede hacer una calculadora normalita. Entonces, Excel saca la gráfica, luego me sitúo en un punto y luego le doy clic derecho, y luego busco una función que dice agregar línea de tendencia. En este momento, ¿dónde están? Ya. Selecciono los datos y acá donde dice agregar línea de tendencia. Y acá en línea de tendencia me ubico en lineal y luego donde dice señalar intersección. Presentar ecuación del gráfico. Presentar el valor era al cuadrado. Quito la intersección, no me interesa la intersección. Solamente la ecuación y presentar el coeficiente de determinación. Listo, le seleccioné y ya me salió la gráfica. Miren, automáticamente ya me sale. ¿Sí, muchachos? Ya me sale la gráfica colocando esos parámetros. ¿Listo? ¿Y qué me sale? La ecuación de la recta. Y es igual a 0,36 más 0,065. Y R al cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación, es 0,97. ¿Bien? Y ya me salió todos los parámetros estadísticos. Que bueno, ya realicé el diagrama de dispersión, pero ahora me preguntan cuál es el tipo de asociación. Pues entonces automáticamente hago mi análisis. Y el tipo de asociación pueden hacerla de esta manera. Tipo de asociación entre las variables. Es directa porque los valores de la variable dependiente aumentan a medida que aumentan los valores de la variable independiente, ¿sí? Aumenta una y aumenta la otra. Pero también pueden decir lo siguiente. A partir del diagrama de dispersión, se observa una relación directa entre las variables, lo cual implica que a mayor concentración, mayor será la absorbancia y capacidad de retención de luz. ¿Qué diferencia hay entre estas dos conclusiones, muchachos? Que esta solo se limita a decir aumenta una variable y aumenta la otra. En cambio, en esta segunda, ya especifican de qué variable se está tratando. Ya profundiza mayor el análisis y me sirve mejor para decir yo como tutora, el estudiante sí está entendiendo lo que está graficando. No se limita a decir que aumenta o disminuye una variable, sino que ya relaciona esas variables con el problema de estudio según el ejercicio elegido. Porque, recuerden, eso se me olvidó decirles, recuerden que en este tercer punto hay 5 ejercicios, de los cuales ustedes deben elegir solo uno y publicarlo en el foro. Elijo el ejercicio 1, elijo el ejercicio 2. ¿Listo? No se puede repetir el ejercicio.
Y luego les preguntan, ¿encuentra el coeficiente de determinación? Pues miren, ya Excel nos los dio. 0 r al cuadrado es igual a 0,9751. Mírenlo. R al cuadrado 0,9751. Coeficiente de correlación. Mírenlo, aquí está. Es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. 0,98. ¿Sí? Ese es el segundo punto. Ahora el tercero, punto C. Determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. ¿Es confiable? Ah, pues miren el modelo matemático. Ya la ecuación salió, mírenla. Y aquí lo coloco de nuevo. Y es igual a 0,36. Y la confiabilidad, como les dije al principio, es el R al cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación por el 100%, indicándome que este experimento tiene un 97,51% de confianza. O sea, sí es confiable por su porcentaje, ¿cierto? Y lo último, determina el grado de correlación de las dos variables. Pues el grado de correlación es, recuerden, la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, que es 0,98. ¿Y qué nos indica? 0,98, pues lo ubicamos en la tabla. ¿Y está en qué rango? En este, ¿cierto? O sea, la correlación es muy alta. O sea, es positiva. O sea, es directamente proporcional. ¿Bien? Y pues, ¿qué podemos concluir al final? Que conforme al grado de correlación lineal encontrado en la tabla, se puede observar que el coeficiente de correlación en esta ocasión se traduce como una correlación excelente. ¿Bien? Por lo cual se sobreentiende que este modelo matemático es confiable. Entonces, ¿sí, muchachos? Una pregunta está ligada con la otra, está relacionada. Y es interpretar esos valores que me dio Excel. Y eso así se hace el tercer ejercicio. Y acá, pues en este caso, les resumo para qué sirve sacar la ecuación. Pues acá nada más es para decir que, bueno, quiero determinar la concentración de proteína, o sea, despejar X, porque es mi variable independiente y es lo que quiero determinar. ¿Y cómo hago? Pues despejo X. ¿Sí? Aquí despejé X, reemplacé valores y me dio que a partir de X, que es 0,95. ¿Se acuerdan de dónde salió este 0,95? De la absorbancia, ¿se acuerdan? Que yo les dije, la muestra tiene 0,95. Ah, de absorbancia, o sea, ya conocemos a Y. O sea que por eso Y ya la conozco y por eso despejo X. ¿Sí? Entonces de ahí salió este valor 0,95. Y realicé la operación y me dio 2,42, indicando que en esta condición, en esta absorbancia leída de la muestra, con mi curva de calibración o curva de patrón armada, encontré que la concentración de proteína en mi alimento procesado es de 2,42. ¿Sí, muchachos? Por eso es importante reconocer la importancia de hacer un diagrama de dispersión y seguir este modelo estadístico. ¿Listo? También lo pueden hacer desde la forma en que, bueno, yo quiero determinar la absorbancia para cualquier unidad de concentración. Bueno, quiero determinar la absorbancia, ¿sí? O sea, conocer Y a partir de 5, ¿sí? A partir de 5. Entonces, ¿qué hago? Reemplazar, colocar la ecuación de la recta, poner un paréntesis aquí por 5 y determino que hay un nuevo valor de Y, ¿sí? Entonces, esta ecuación también me ayuda a predecir datos que no están dentro de la tabla. Yo quiero saber este comportamiento en 10, este comportamiento en 15 y poder llegar a una conclusión ya más amplia. ¿Listo, muchachos? Por eso se hace estas relaciones, para poder hacer predicciones. ¿Listo? Y ya para finalizar, muchachos, este ejercicio también se puede hacer en Infostat. ¿Cómo? Acá les doy la captura de pantalla como para resumir cómo se hace y ahorita lo hacemos de rapidez en vivo. Uno que hace, copiar los valores de la tabla, llevarlos a Infostat, luego en Infostat seguir estos pasos, me voy a estadísticos, luego me sale esta tabla y elijo los criterios y los análisis que quiero obtener y ya dándole a aceptar me sale esto, ¿cierto?
me sale esto, que perdón no está grande, me sale esta tabla. Y esta tabla son todos los valores estadísticos. ¿Qué aparece en esta tabla? La gráfica de dispersión. ¿Qué aparece en esta tabla? El análisis de regresión, los coeficientes, para encontrar el modelo matemático que asocia la concentración a la absorbancia en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pues acá me voy a este primer parámetro en donde encuentro que la concentración o que la pendiente es 0.37. ¿Bien? Que el valor de arriba es la constante, o sea, B, la ordenada al origen, o sea, el intercepto en Y. ¿Sí? Entonces ya estoy teniendo el valor de pendiente y el valor del intercepto. Y finalmente el coeficiente de terminación en esta primera tabla, donde muestra R al cuadrado, que es 0,98. ¿Sí bien? Entonces con esto ya Infostat me saca automáticamente los valores para predecir la ecuación de la recta. Es, en conclusión, y igual a 0,37, porque recuerden que 0,37 es la pendiente, x más 0,07. ¿Bien? Y ya saqué mi ecuación de la recta por Infostat. Comparémosla con la que salió en Excel, 0.37, y en Excel ¿qué salió? 0.365, ¿sí? O sea, no sale exactamente igual, pero sí con valores cercanos. Ahora el intercepto en Y, mire, 0,065. Y aquí me dio ¿cuánto? 0,07, o sea, valores cercanos, que no están tan alejados. Entonces, como les hemos dicho, reiterado una y otra vez, tienen las dos opciones para realizar su trabajo, ya sea por Excel o por Infostat. ¿Listo? Y ya, ¿qué nos puede decir Infostat también? Pues lo mismo que hicimos anteriormente, que la confiabilidad es 0,98. ¿Por qué? Porque el valor de R al cuadrado multiplicado por 100, pues nos dio un valor muy confiable. ¿Sí? No se aleja mucho. Coeficiente de correlación, pues la raíz cuadrada de R al cuadrado, valga la redundancia, y da 0,989. Y que existe una correlación excelente, que es lineal positiva, indicando que es directamente proporcional. O sea, totalmente lo mismo. Entonces, conclusión, ustedes pueden elegir Excel o Infostat con estos parámetros. ¿Listo? ¿Y cómo se hace en Infostat? Bueno, entonces ya les mostré la captura de pantalla, ¿cierto? Pero aún así, si no me entendieron con capturas de pantalla, igual se puede sacar así rapidito, rapidito. Entonces pego los valores, los selecciono, copiar, me voy a Infostat. Acá, vamos a finalizar, solo es para que tengan en cuenta cómo se hace. Le doy a archivo, luego nueva tabla, me ubico aquí en las columnas y le doy clic derecho y pegar, pero pegar directamente no, pegar incluyendo nombre de columnas, ¿cierto? Pero creo que no copié todo. Vuelvo a copiar los valores, pero desde el nombre de las variables, ¿sí? Porque si se dan cuenta yo elegí solo los valores. Pues elijo desde el nombre de las variables. Control C. Y me voy a Infostat y le doy nuevamente Control V, incluyendo el nombre de las columnas. Ahora sí. Ya coloqué el nombre de las columnas, ya salió mi tabla con los valores. Me voy a estadísticas, me voy a regresión lineal, mírenlo acá, y ya luego aparecen mis variables. Recuerden que ¿cuál era mi variable dependiente? La absorbancia, ¿cierto? Elijo la absorbancia, le doy clic acá y ya guardo absorbancia. Ahora, ¿cuál es la regresora? Pues la misma independiente, o sea, la concentración. Y le doy acá y ya elegí de manera dependiente la absorbancia y de manera independiente la concentración y le doy a aceptar. Y me pide esta tabla. ¿Qué quiero que aparezca? Entonces los coeficientes de regresión, la tabla de análisis de la varianza y la ordenada al origen, o sea, el intercepto en Y. Es importante resaltar también el método de estimación que se hizo este ajuste por métodos, por mínimos cuadrados. Y le doy a aceptar.
y me aparece esto, ¿bien? Entonces yo puedo correr esta tabla como para ver directamente el análisis estadístico, puedo cambiar la gráfica, le puedo asignar nombre desde acá, entonces me dicen acá título del gráfico. Entonces este gráfico se va a llamar absorbancia versus concentración. Y ya le doy enter y aparece automáticamente el título, ¿cierto? Con el nombre de los ejes. Entonces se dan cuenta también es práctico, es rápido y miren la tabla que les mostré anteriormente. ¿Sí bien? Y acá entonces acá 0.37 es mi pendiente y 0,07 mi intercepto en Y para hacer el gráfico, para hacer el modelo matemático, perdón. Y acá me sale R al cuadrado. Y ya muchachos, sale esto y sale lo que les compartí. O sea, esto. Entonces tienen las dos formas de hacerlo, muchachos. ¿Listo? Y ya para terminar, me voy a las variables que tenemos en el anexo para el ejercicio 4. Pues tenemos 25 variables, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, bueno. Pero ustedes tienen que descartar las cualitativas y quedarnos con las cuantitativas. ¿Sí? Y pueden elegir una discreta y una continua. O dos continuas. O dos discretas. ¿Bien? ¿Qué es lo importante? Que tenga una variable relación con la otra. Entonces, así por encimita de lo que ven, muchachos, aquí recordando cuáles son las variables del anexo. ¿Cuáles se pueden relacionar entre sí? ¿Cuáles creen? Profe, índice de pobreza serviría con cantidad de alimentos al día o número de personas por familia. Excelente, ¿cierto? Índice de pobreza, ¿dónde lo tenemos? Entonces acá, ¿dónde vemos índice de pobreza? Ya, acá. Índice de pobreza con cantidad de alimentos al día, ¿cierto? ¿Dónde lo vemos? Acá. Excelente. Sí, porque de pronto una depende de la otra. ¿Cómo? A mayor pobreza, o bueno, más bien, entre menor cantidad de alimentos al día, podemos ver reflejado que mayor va a ser la pobreza, ¿cierto? O sea, podría ser inversamente proporcional. Entre menor cantidad de Ajá. alimentos, mayor va a ser el índice de pobreza, como un indicador del estado económico de una familia. Entre menos alimentos tengo, pues más pobreza va a haber, ¿cierto? Excelente relación. ¿Qué otra correlación o relación pueden haber? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué pueden decir los demás? Piénsenlo. ¿Qué opinan? ¿No se les ocurre? Profe, el delito de pronto, sí, delito con el sexo de pronto. Recuerda que el grupo delito no es variable cuantitativa, Ok. es variable cualitativa. Perdón, Entonces, perdón, perdón, ujú, perdón, sí. tranquilo. Recuerden que solo nos enfocamos en las cuantitativas, las que tienen que ver con números. A ver, vean años. Podrían. Edad y total de víctimas. Edad, ¿sí? ¿Y total de víctimas? Sí. Listo, ok. Entonces, edad con total de víctimas. ¿Cómo lo podrías relacionar? Te pregunto. No te estoy diciendo que esté bien o mal, porque tú tienes tu fundamento para decir, bueno, esta la relaciono con esta. ¿Será que a mayor número de víctimas, entre mayor sea la edad de una persona, mayor víctimas va a haber? ¿Sí me hago entender? ¿Será que tiene que ver la edad con el total de víctimas?
O la edad no importa. No creo que no hay relación ahí. Exacto, entonces a lo que voy es eso. Entonces, muchachos, no les hago esta pregunta para decirles, ah, está mal o está bien, no, sino para que ustedes solitos se den cuenta de que al elegir mi variable yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Será que sí está relacionada? Entonces yo digo, ah, bueno, edad con total de víctimas, como que no veo relación. Entonces, no, mejor no. Edad con personas por hogar sí podría tener relación. Listo, ¿cierto? ¿Cómo lo podrías relacionar? Pues, diferentes edades que puede tener, que puede existir en una familia. Ujú. Por el número de personas integrantes por hogar, ¿cierto? Entre más personas haya, mayor número de personas con diferentes edades va a haber, ¿cierto? Puede ser personas por hogar de manera independiente y edad de manera dependiente, o viceversa. Entonces, a lo que dices, muchachos, que piensen para elegir sus variables y hacer su relación, su correlación y regresión, una variable sea dependiente de la otra y que y se puedan relacionar entre sí. ¿Cierto? Por ejemplo, Profe, disculpe, dime, señor. personas por hogar también podría servir con índice de pobreza o con porcentaje de participación de la mujer. Exacto, personas por hogar. Entre más personas por hogar hay, mayor integrantes va a haber y mayor parte va a haber, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, muchachos, tienen acá 25 variables, bueno, menos. Tienen menos variables cuantitativas para relacionarlas unas con las otras y juegan y las analizan. Ah, bueno, porcentaje de migrantes, por ejemplo, versus índice de pobreza. Entre mayor migrantes va a haber, entre mayor porcentaje de migrantes va a haber, mayor índice de pobreza va a haber. ¿Cierto? Entonces, a lo que voy es eso, que ustedes piensen la dependencia de una variable con otra. Recuerden que estamos hablando de causa-efecto, de que una se modifica y automáticamente afecta a la otra variable. ¿Listo? Entonces, les dejo eso de tarea, muchachos, para que le piensen y en el próximo CIPAS me digan, profe, yo finalmente elegí estas variables y las he analizado y la correlación me sale nula. ¿Pero por qué? Y entonces yo les digo, ah, bueno, cambia la variable a ver si te aumenta la correlación, el grado de correlación. O definitivamente Profe, expresarlo con correlación nula. Señor. Eso le iba a preguntar, perdón, cuando uno hace la operación y le sale la correlación nula, eso va a deducir que no necesariamente hizo una pendiente y una independiente. Exacto, o sea, no porque cualquiera pueden ser dependientes y cualquiera puede ser independientes, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? El análisis que tú le das. ¿Ves? Yo puedo considerar cantidad de alimentos al día como variable independiente y índice de pobreza como variable dependiente, pero otra persona puede pensar lo contrario, ¿cierto? Porque es que me parece que en los ejercicios que yo hice, escogí personas por cantidad de personas por hogar, también la relacioné con índice de pobreza y esa creo que fue la que me dio nula. Ah, bueno, luego las analizamos. Que les haya dado nula no significa que lo tengan mal, ¿no? Ese fue su análisis estadístico y está bien, ¿cierto? Que ya en bajo modelo de investigación no es confiable. Sí, porque yo pienso que a mayor cantidad de personas también el índice de pobreza aumenta. Sí, Porque exacto. en Lo una que casa, hablamos ahorita, ¿cierto? Pero los datos dicen otra cosa, ¿cierto? Pero por lógica, por hipótesis, tú puedes plantear eso, que una aumenta y la otra aumenta. Pero que ya los datos, pues no nos ayudaron a confirmar esta hipótesis. Pero se sigue manteniendo y tienes tu análisis y toda la explicación para fundamentar que esto puede ser posible. Solo que los datos, pues no ayudaron mucho. Porque recuerden que en un experimento real, la dispersión es muy alta. Lo que les decía en la webconferencia, hay veces que uno hace 1000 experimentos para tener un coeficiente de determinación de 0.7, o sea, un 70% de confiabilidad.
cuando uno hace muchos experimentos y hace esas repeticiones y da eso, ese es un grado de relación, un grado de correlación muy alta. Entonces, digamos que los científicos para probar una vacuna o para probar un medicamento dicen, bueno, ya tener una correlación del 70, de 0.7, pues ya lo podemos utilizar. No es tan cercana a 1, pero es que en la ciencia los datos son muy dispersos. En la investigación los datos son muy dispersos. ¿Sí? Pasa como en este trabajo. Si se dan cuenta, las correlaciones, la mayoría son nulas o son muy bajitas, pero son datos reales. Entonces, una cosa es lo ideal y otra cosa lo real. Lo real es esto, y por eso las correlaciones están dando casi nulas. Pero ¿qué es lo que lo hace más interesante aún? El análisis y la interpretación que tú le das o que ustedes le dan. Porque yo digo, bueno, esto aumenta porque aumenta lo otro, pero la realidad es otra. Y puedo hacer una argumentación, un debate y hacer un excelente trabajo, así una cosa sea diferente a la otra. ¿Sí es? Entonces lo que me interesa evaluar en este punto es eso. El grado de interpretación que ustedes les están dando a estas medidas bivariantes. ¿Listo? Que ustedes sostengan por qué una variable depende de la otra. ¿Listo? Así la correlación no sea muy alta. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Ok. Sí, señora, muchas gracias. No, con mucho gusto, muchachos. Entonces, pues ya no hay línea de asistencia. Yo tomé un pantallazo de los que estuvieron presentes para tenerlos en cuenta. Y en segundo lugar, ya como saben, el próximo miércoles haremos CIPAS, ya de la explicación del cuarto y quinto ejercicio, ya con regresión lineal múltiple. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo les quedó claro? Bueno, Por mi espero que no parte, sí, profesora, muchas gracias. No, con mucho gusto. Entonces, muchachos, nos veremos en el próximo CIPAS. ¿Listo? Gracias por su asistencia y gracias por su atención. Les deseo una excelente noche. Gracias. Igualmente, feliz noche.